Bienvenidos a la iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Juan capítulo 13, versículo 1 en adelante, vamos a leer todos unánimes juntos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no tiene necesidad sino de lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el maestro y el señor, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañal. Y desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en el espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de los discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo eso. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Entonces cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, mas como dije a los judíos, así os digo a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Vamos a orar pidiendo a Dios que obre con su palabra sobre nuestro espíritu, que la palabra cumple el propósito. El propósito es que nosotros tengamos vida en el espíritu. La vida en el espíritu es que nosotros conocemos a Dios íntimamente, no intelectualmente.
no como una religión, no como el mundo dice conocer a Dios, que sabe de la existencia de Dios, sino que nosotros establecemos con Él la relación íntima, profunda, de padre a hijos. Entonces clamemos por nuestro espíritu. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra que es la verdad, tu palabra es verdad. Estamos reunidos en tu nombre, Padre Santo, anhelando todas las cosas que vienen de ti. Jesús, nosotros estamos delante de ti, Señor, sin ningún ropaje, desnudos. Tú conoces las intenciones del corazón, de la mente. Padre Celestial, tú conoces lo que niebla, Señor, lo que cega el entendimiento. Tú conoces la venda que el enemigo ha colocado. Quítala, quítala, Padre. Que tu palabra corra, que tu palabra llegue hasta lo profundo de nosotros. Que en nuestro interior sean los ríos de agua viva brotando, Señor. Que nosotros entendamos, ábrenos las escrituras, te lo clamamos. Padre Celestial, por eso unge mis labios, dame la sabiduría, el conocimiento y el poder de la palabra. Que yo no me aparte, Señor, ni a izquierda ni a derecha. Solamente enseñe lo que tú has revelado por medio de tu Hijo Jesucristo, de tu Espíritu, Señor, con tu Espíritu. Toma de esto y llévanos a toda la verdad, glorificándote en esta hora. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. A mí me encantan los quintos domingos del mes. Estamos en quinto domingo. El año solamente tiene como 4 quintos domingos. Y me encantan los quintos domingos porque nosotros podemos hablar como palabra viva. Usted sabe, ¿no? La iglesia de Jesucristo es donde están 2 o 3 congregados en su nombre, y en el mundo todos los que tienen la fe en Jesucristo y son partícipes de esa comunión. Hay una dificultad si una persona está sola, ¿no? Si vive en el Polo Norte y está sola, tiene dificultad en cuanto a la iglesia, porque la iglesia implica una comunión, una relación. Por eso el título del sermón hoy dice, no sea, yo había puesto al principio, ¿no? Sea la iglesia que Dios anhela, pero no puedo hablar así, porque eso hablaría de una individualidad. Quiere decir, sea parte de la iglesia que Dios anhela. En Facebook posteé un cartel que decía, no busque la iglesia perfecta, sea usted la iglesia perfecta, ¿sí? No busque la iglesia modelo, sea usted la iglesia modelo. Pero no se puede hablar así porque eso hablaría de una individualidad, y en cuanto a la iglesia no se habla de individualidad, sino que tiene que hablarse de un cuerpo. Ese es el símil que utiliza más en la Biblia, el cuerpo, ¿no? En Romanos se habla del cuerpo, en Efesios se habla del cuerpo, en Corintios se habla del cuerpo. Y la iglesia moderna tiene muchas inconsistencias en cuanto a entender qué es la iglesia, porque quieren copiar el modelo del Antiguo Testamento. Usted sabe, ¿no? En el Antiguo Testamento, la congregación en el desierto, pues era muy fácil porque todo estaba basado en los ritos, en los actos, en las ceremonias, y todo estaba especificado. Si se iba a hacer una mesita para sostener las flores, la mesita tenía que ser de madera de acacia cortada al tercer día de la semana en la luna llena, y ungida con aceite extraído de los olivos, en el aceite más puro que se había extraído. Todo tenía una especificación absoluta. Pero en el Nuevo Testamento no aparece esa especificación absoluta en cuanto a las cosas. Aparece una especificación absoluta en cuanto a los miembros. Entonces, mucho error, porque mucha gente tiene, ¿cómo es que se hace la iglesia? Entonces, la gente está pensando en la forma y no está pensando en el fondo. Alguna gente dice que en la iglesia primitiva no había templo, por ejemplo, pero porque desconocen la historia. Cuando usted va a Esmirna, a Éfeso, a Pérgamo, a la Odisea, a Corinto, en las excavaciones, cuando va a Capernaum, cuando va a todos los lugares donde hubo iglesia primitiva, allá están las iglesias, allá están los edificios, han hecho las excavaciones. ¿Por qué saben que es una iglesia? Por cómo está constituida. Es que las iglesias se levantaron sobre la base de las sinagogas judías. Entonces hay unas sillas alrededor, son casi siempre espacios rectangulares, con doble silla alrededor. En el centro hay un altar o una piedra, un púlpito donde leían las escrituras, donde abrían las escrituras. Y saben que es cristiana pues porque tienen cruz, o porque tienen un bautisterio, o porque, por eso se diferencian de las sinagogas, ¿no? Por la decoración. ¿Saben qué es iglesia? Por el bautisterio sobre todo.
Saben que es iglesia a veces porque eso ya es más tardío cuando tienen una cruz, pues, por ejemplo, en la iconografía. Pero claro que hubo templos. ¿Dónde se reunía la gente? En los templos, en las casas. Y en las casas se convertían en templos, ¿no? Por ejemplo, dice a la iglesia que está en la casa de Aquila y de Priscila. O en el aposento alto era un lugar donde cabían 120 personas. 120 personas pueden ser más o menos este cuadrado. Una iglesia grande, ¿no? Imagínense el día del Pentecostés habían 120 personas reunidas. Entonces, pues debemos de conocer muy bien la historia de la iglesia, porque la gente se confunde. Mire conmigo un momento, Primera de Corintios, capítulo 12. Versículo 6. Bueno, desde el 4 hasta el 6. Si alguien me colabora leyendo una versión actual. 1 Corintios 12, 4 al 6. ¿Qué dice? ¿No? Dios habla hoy, o la palabra de Dios para todos. ¿Alguien tiene una versión actual? Que no sea tímido. Por favor, Andrea. Muy bien. Ahí marca muy bien las dos primeras cosas, ¿sí? Pero no, alguien tiene una versión, yo la leo desde aquí. Alguien tiene una versión actual, préstame, Javier, yo leo desde aquí para poder. Esta es la TLA, la del lenguaje actual. Y estoy leyendo el versículo, ¿qué? 4 al 6. Los que pertenecen a la iglesia pueden tener distintas capacidades, pero todas ellas las da el mismo Espíritu. Se puede servir al Señor Jesús de distintas maneras, pero todos sirven al mismo Señor. Se pueden realizar distintas actividades, pero el mismo Dios quien da a cada uno la habilidad de hacerlas. Ahí está marcando tres tipos de dones. Los dones del Padre, los dones del Hijo y los dones del Espíritu Santo. Son cosas diferentes en la iglesia. Dice que en el versículo 4, ahora bien, hay diversidad de ¿qué? De dones, de carismas, pero el Espíritu es el mismo. Entonces no todas las personas tienen los mismos carismas, los mismos dones, las mismas, no todos echan demonios de la misma manera, no todos hablan en lenguas en la misma fluidez, no todos sanan enfermos con la misma prontitud, no todos tienen dones de discernimiento, de fe, de interpretación de lenguas, de profecía, son los dones del Espíritu. Ahí están en 1 Corintios capítulo 12, puedes después leerlos en la casa. Pero también dice después, y hay diversidad de ¿qué? De ministerios, o sea, de diaconías, de servicios, pero el Señor es el mismo. Estos son los dones del Hijo, los dones de Jesucristo que están en Efesios capítulo 4. Yo le digo para que lo busque después en la casa y lo lea con detenimiento. Versículo 9 hasta lea todo el capítulo 4, la primera parte, hasta el versículo 16 de Efesios. Son los dones ministeriales. A unos hizo apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros ¿qué? Maestros. Me falta uno, profetas. Son dones para servir. Los otros dones del Espíritu son para animar. Y también hay unos dones en Romanos capítulo 12, mire conmigo un momento. Yo digo no me voy a demorar en la introducción, pero siempre me demoro en la introducción. Romanos capítulo 12, versículo 6, son los dones de Dios, porque dice ahí, Dios repartió a cada uno según la medida de fe de cada uno, dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, si el de fe, si el de servicio, si el de enseñanza, si el de exhortación, si el que reparte, diferentes dones. Dones del Padre, dones del Hijo y dones del Espíritu Santo. Hay un problema, ¿no?
Hay un problema y es que la gente está pensando, por una deformación del corazón del hombre, que siempre es malo, que los dones son ¿para qué? Para enseñorearse, para mostrarse, para pavonearse, ¿no? Yo les conté, ¿no? Que ese es el corazón del hombre que, como el pavo, ¿no? ¿Se han visto los pavos tan humildes que son, ¿no? Parecen unas ratitas ahí, negritos, pero apenas alguien se le acerca, entonces él quiere mostrarse, quiere parecer lindo, ¿no? Pues ese es el corazón del hombre. Pero los dones son ¿para qué? Para servir a la iglesia. Y entonces algunas personas confunden los dones de la iglesia como la distribución de la iglesia, como si fuera el ordenamiento en la iglesia. Primero apóstoles, después evangelistas, después profetas. No, eso está hablando de servicio, ¿sí? Si uno va a un edificio, pues hay diferentes servidores. Está el portero, está la señora de los tintos, está la aseadora, está la recepcionista, está la secretaria, está el gerente, y todos están ¿qué? Sirviendo a un propósito. Entonces confunden. Otra cosa que confunden dentro de la iglesia es la organización que Dios puso, ancianos y diáconos, o pastores y diáconos, o obispos y ancianos. Y esto es no para gobernar, sino para ayudar a dirigir la iglesia. Ahí, lógico que tiene que haber una persona que ayude a dirigir. ¿Usted sabe por qué las grandes empresas no gobiernan las empresas con junta? No hay una junta que gobierne ninguna empresa, sino que la junta nombra ¿qué? ¿Qué nombra la junta siempre? Un gerente. Y el gerente es el que determina, el que nombra, y el gerente le da razón de pronto a la junta, pero hasta ahí llega. Pero el que dirige todo es ¿qué? El gerente. Si el gerente le embarra, pues el gerente se va. Pero no es la junta la que gobierna. ¿Por qué? Porque usted se imagina 10 personas tratando de ponerse de acuerdo sobre qué color pintan la puerta de la entrada. No, eso se vuelve un caos, no puede ser así. Entonces la palabra que dice en la Biblia obispo, el obispo está cuidando, el obispo está vigilando que todo se dé ¿qué? Decentemente y en orden. Pero fíjense que todos estos son diaconías, o sea, son servicios a la iglesia. Jamás la Biblia habla de enseñoramiento, es todo lo contrario. Sino que la Biblia habla de servir. Si uno quisiera realmente hacer un estudio de eclesiología, yo me muero por hacer un libro de eclesiología, pero no puedo. Para eso tenemos la Biblia. Entonces, uno tendría que hablar de Juan capítulo 13, 14, 15, 16 y 17. Yo pretendía dar todo Juan 13, 14, 15, 16 y 17 hoy, ¿no? Y cuando comencé la semana me di cuenta, no se puede ni siquiera rozar la cosa, no, toca solamente, ya con Juan 13 es demasiado, ¿no? Pero las personas que quieran comenzar una iglesia, pues entiendan que no está hablando de una organización, que no está hablando de un enseñoreamiento, sino que está hablando de la gente que se congrega y que aquí en Juan 13, 14, 15, 16, 17 están los lineamientos para ser parte de la iglesia que Dios anhela. A veces también la gente está pensando, la iglesia que Dios anhela es un fin. No, su merced. Hoy hablábamos con el negro cuando nos encontramos, ¿no? Entonces pregunté, ¿por qué está a pie? Entonces dije, porque todo falla. ¿En este mundo qué? Todo falla, lo único que no falla es ¿quién? Dios. Jesús, el Señor Jesús es el único que no falla. De resto todas las cosas fallan. La iglesia falla. Y es bueno que la iglesia falle porque así la iglesia depende del Señor Jesús, que es el único que no falla. Esa canción de hoy es espectacular. El centro de la iglesia, sé Jesús. El centro de mi vida, sé Jesús. El centro de todo, eres tú. Pero sobre todo en la iglesia, claro, que el centro tiene que ser ¿quién? Jesús. Y si nosotros comenzamos a colocar a las personas al nivel de Jesús, pues tengan la seguridad, el Señor no se queda con eso. Todos los ídolos serán ¿qué? Destruidos, ¿no? Hablamos una vez de la serpiente de bronce. Rompan esa serpiente, ni la guarden siquiera, porque entonces la gente empieza a orar a la serpiente. Ay, no, la serpiente no la adore, sino que adore solamente al Señor Jesús. Él es la cabeza. Entonces, ya saben, ¿no? Tarea para la casa. Hoy va a tener varias tareas. Pero lean en la casa Juan capítulo 13, 14, 15, 16 y 17, pensando
¿Qué es lo que Jesús está hablando acerca de la iglesia? ¿Qué es lo que quiere él de la iglesia? ¿Qué es lo que él está pidiendo de la iglesia? ¿Qué es lo que él espera de la iglesia? O sea, ¿cuál es la iglesia que él anhela? Dice en Juan capítulo 13, versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Qué hizo Jesús con su iglesia? ¿Qué hace Jesús con la iglesia? La ama. Y mire lo que dice, hasta el fin, completamente, absolutamente, dedicadamente, plenamente, no sé cómo dice en otra traducción que usted tenga ahí actual. Esa expresión hasta el fin, ¿cómo dice? ¿A qué se refiere que amó a la iglesia hasta el fin? O sea, mire, no se guardó nada por la iglesia, sino que amó a la iglesia, ¿no? Él entregó hasta su vida por ella. Dice la palabra que la lavó con la palabra, la santificó, la compró con su sangre, la amó hasta el fin. De modo que si Jesús amó la iglesia hasta el fin, ¿cómo la iglesia debe de amar a la iglesia? De la misma manera como Jesús la amó. Claro, yo entiendo también que en una iglesia grande, pues la gente aprovecha para tontear, ¿no? Para decir tonterías. Porque lógico que nomás ya los que estamos aquí reunidos en el primer culto, que es el culto más pequeño, pues ya quedaría difícil conocernos entre todos, porque aquí hay más de 100 personas reunidas. Entonces imposible. Yo sé que hay personas que nunca, ahorita empiezo a mirar las caras y dice, oiga, yo nunca lo había visto, ¿sí? Yo nunca lo sí, lo había visto, claro que sí, ¿quién eres tú? No, sí, claro, es que como se quitó las gafas no lo reconocía. Hola, ¿cómo estás? Sí, se te había visto, no te había visto, sí, tantas personas. Pero le aseguro, por hacer una prueba, ¿cuántas personas de aquí han comido con personas de la iglesia que no sean de su familia? ¿Cuántos han comido? Usted ha comido con personas que no son de, claro que tú has comido con Claudia, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? ¿Se has compartido? ¿Cuántos han compartido con personas que no sean de su familia, de la iglesia? ¿Cuántos han compartido? ¿Sí? ¿Cuántos han tenido una relación, una comunión? Han ido al cine, han comido un perro, han estado en su casa, han orado uno por otro, han hecho un estudio bíblico. Entonces, claro que se ponen grupos como pequeñitos, ¿no? Es que el que sabe las cosas de los dedos del pie es el dedo pequeñito y el dedo gordo, ¿sí? Pero la oreja casi no se acuerda del dedo pequeñito. Solamente cuando se pega que a uno le duele todo, y la oreja dice, ay, ¿verdad que existe dedo pequeñito? Así es el cuerpo, así es exactamente el cuerpo, ¿no? Entonces sí hay unión en la iglesia, sí hay amor en la iglesia, sí hay comunión en la iglesia. Yo me acuerdo, ¿no? Cuando comenzamos la iglesia, cometimos el error, como éramos tan poquitos, dábamos tinto y galletas. Entonces, pues, 10 gatos, 30 gatos, pues eso es muy sencillo de manejar, ¿no? Todo el mundo salía, se tomaba un tintico, charlaba y pasaba un buen tiempo. Entonces todo el mundo ya se conoce, pues 30 muy fácil conocerse. 30 es este pedacito de acá. Pero cuando llegamos a 100, el dolor de cabeza que se convirtió ese tinto y esas galletas. Y empezó a ver quién iba y cogía el paquete de galletas, ¿no? Parecía una impresora esa de puntos. Y entonces otra persona empezó a quejarse porque el café no era del gusto que le parecía y que le había quedado muy oscuro y muy claro. Y una persona empezó a quejarse que siempre ella hacía el tinto. Mire, lo normal. Decisión salomónica, no más tinto, porque a la iglesia no se viene a tomar tinto, ¿sí? Cuando éramos pequeñitos el espacio lo permitía, pero la cosa empezó a derivarse en otra cosa, entonces ya no se puede. Pero yo sé que usted ha tomado un café con alguien, creo que me he tomado un café con la mayoría, por lo menos un café. También he estado en su casa, también he compartido un espacio diferente. Nacimiento, duelo, enfermedad,
¿sí? Consejería. Hemos compartido con algunos antes de que llegaran inclusive a la iglesia, ¿no? ¿Te acuerdas, Nubia, que me llevó Miriam a hablar contigo? Ella era profesora universitaria y qué susto, yo digo, vamos a hablar con una bióloga experta en árboles filogenéticos que dicta cátedra en la universidad. Entonces, establece uno la relación, eso es la iglesia, ¿sí? Y los que viven cerca, pues lógico, se vuelven más compinches, ¿sí? Los que tienen, ay no, en la iglesia no hay amor, porque no conozco a la mayoría. Pues su merced, ¿usted qué se cree? ¿Shakira? No, es lógico que son grupos pequeños. Por eso tan importantes los estudios en las casas, ¿no? Porque los estudios en las casas de la palabra, pues bueno, aparte de los chismes, normal, eso es lógico que eso es normal. En la iglesia hay chismes. Ay, su merced, ¿usted no ha leído la Biblia? ¿No ve que cuando Jesús dijo uno me va a traicionar, el otro le dijo? Pedro era un chismoso, ¿no? Y Juan era un idiota útil, ¿eh? El Señor, ¿y quién? ¿Sí? Es el corazón del hombre. Entienda, es normal. Es la iglesia. Y esa es la iglesia que Jesús lavó con su sangre. Y esa es la iglesia que para Él es santa. Esa es su iglesia. Entonces, claro, dice ahí que Jesús los amó hasta el fin. Por lo tanto, la iglesia, ¿qué debe hacer? Amar hasta el fin. Amar a los hermanos. Mire conmigo primera de Juan. Capítulo 3, versículo 13 hasta el 15. Yo tenía un amigo que tenía problemas con su casa. Su casa fue una rivalidad muy dura, muy grande. Nunca lo habían abrazado, ¿no? Y yo pues tengo el problema de que en mi casa parecemos los ositos cariñositos, ¿no? Y entonces él llegaba, ustedes han visto a mi mamá, eso es de azúcar. Y entonces llegaba él al culto y yo lo abrazaba, ¿no? Y cuando yo lo abrazaba, él se ponía tenso, ¿no? Pero con el tiempo, y ya después, qué bonito, Dios te bendiga, ¿sí? ¿Por qué? Pues claro, abrace a sus hijos, ¿no? Ámelos, expréseles siempre el amor, abrazo. Si no lo ha hecho, hoy es el día, ¿no? Abrácelos y expréselos, béselos, díganles, te amo, hijo mío, ¿no? A las hijas, abrácelas, béselas, díganles, hija mía, te amo. Para ellos es importantísimo. La gente necesita eso, ¿no? El abrazo, el beso santo, la comunión, estrechar los lazos. Dice ahí en Juan capítulo 3, versículo, ¿dije cuál? 13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Extrañese si la iglesia lo aborrece. Porque si la iglesia lo aborrece, puede estar en el lugar equivocado. La iglesia no aborrece. No, la iglesia no puede aborrecer. No, si cuando llega una persona por primera vez uno se derrite, uno quisiera, ay, hola, ¿cómo estás? Si quiere quedarse y tráiganle un tinto. No, tinto no, que se arma un desorden. Bueno, ¿sí? Lo invito allí a comer empanada. Así es la actitud. Entonces usted viene por primera vez y la gente ve que usted levanta la mano y se acercan. ¿Y cómo estás? Bienvenido. Y en el saludo, bienvenido. Y qué bueno. Y el otro, feliz, ¿no? Feliz. Y cuando llega a la casa empieza a orar por la noche. Señor, la hermana de Marujita que vino, ayúdala, fortalécela. Claro, en medio de ese jolgorio a veces también hay unos indiscretos, ¿no? Ay, usted es la hermana de Marujita, la que ella nos contó en el grupo de estudio que tiene problemas con el esposo. ¿Cómo hemos orado por usted todos? ¿No es así en la casa?
No es así en la casa, no hay hermanos bocones y hermanos que son discretos. Es la iglesia del Señor. Si uno le provoca matarlo y, ay, es que esa hermana es más indiscreta y en los grupos de estudio sale con las barrabasadas, ¿no? Pero es la iglesia del Señor, ¿sí? El milagro es que Dios con estos vasos de barro hace la obra eterna. Eso es un milagro. Si dependiera de nosotros, ninguno estaría aquí. Pero la iglesia ha de amar a los hermanos. Dice ahí, hermanos míos, no os extrañéis que el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, ¿qué? Examínese. Examínese. Hoy es el día. Si usted no está amando a los hermanos de la iglesia, examínese. Puede ser que esté muerto. Entonces un muerto no puede amar. No le pide amor a un muerto. No le pide amor a un muerto. Un muerto no puede amar. Entonces si usted se da cuenta, oiga, en mi corazón no hay eso, ¿no? Vino chévere. ¿Qué hubo? Uy. Y sí, ay, mire ese hermano cómo levanta las manos en alabanza, cómo me gusta, cómo adora así. Aunque tenga voz fea, pero lo hace con el corazón. El problema es si dice, ay, qué fastidio, ese tipo como levanta las manos, qué incomodidad. Y canta duro, ay, no, yo me hago en otro lado. Cuidado. Puede ser que esté, ¿qué? Muerto. Porque no ve que es como con los niños chiquitos, que el niño chiquito, voy a cantar, y canta horrible, ¿no? Ay, el niño chiquito cantó, y lo graba, y lo pone en YouTube, y le llaman, venga, llega la familia, venga, y les canta. Y uno ahí es hartísimo porque canta inmundo, pero bueno, ay, tan lindo el niño. Pero como es su familia, como es de su casa, le encanta lo que haga. Así es en la iglesia. Hemos de amar. Y yo sé que es así. Yo sé que en la iglesia es así. Yo sé que cuando viene el familiar uno se pone feliz. Que cuando está la persona, uno, cuando lo ve cantando, cuando le ve levantando la mano, cuando lo ve sirviendo de ujier, imagínese, y así, a mí me impacta, ¿no? Ver a los jóvenes sirviendo de ujieres. Entonces me derrito, ¿no? Ay, qué machera sirviendo de ujier. Qué machera, ¿sí? A la gente mayor, viéndola sirviendo, qué machera sirviendo de ujier, qué bueno. A los jóvenes, ay, mire, sirviendo de ujier, qué bueno, ¿sí? Uno se goza, uno se alegra. Uno está también sufriendo cuando no, tengo problemas, mi esposo no quiere. Ay, espera, yo lo llamo y le digo que lo vamos a poner en cadena de oración. No puede llamarlo. Pero se duele con todos los miembros, ¿sí? Nunca se alegra, nunca se goza en la maldad, nunca se goza en la desgracia ajena, ¿sí? Sino que, ¿qué? Ama. Dice ahí, todo aquel que aborrece a su hermano es que, wow. ¿Se acuerda del salmo que leímos la semana pasada? Líbrame de homicidios, Dios de mi salvación. De esto está hablando. Si una persona aborrece a su hermano, es homicida. Dice, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner, ¿qué? Nuestra vida por los hermanos. ¿Entiende qué es el amor de la iglesia? Entonces por eso uno tiene que, pues, entrenarse, ¿no? Porque usted puede ser que, si uno está en una familia, pues, disfuncional, donde todo es serio, donde no hay amor, donde no hay expresión, donde, pues, entonces uno le cuesta, ¿no? Pero uno empieza, como nació de nuevo, entonces empieza a ejercer esa nueva genética. Es una genética nueva. Y empieza a amar a los hermanos, genuinamente. Se goza, no volvió, no vino, ¿qué le pasó? ¿Dónde está? ¿Qué hubo? Y entonces, oiga, ¿qué pasó con su amigo que no volvió? No, es que está, venga, dígale que saludos, escríbale por el Facebook, hola al menos, ponle carita triste, mándale cualquier cosa, ¿no? Uno está ahí, pendiente. Porque ama como Dios amó, como Jesús amó. Esa es la iglesia que Dios anhela, la iglesia que ama. Ay, no, en esa iglesia no hay amor. Ay, ¿por qué? Porque no hay una melosa ahí en la puerta chupeteando a todo el mundo. ¿Sí? No, eso es un amor hipócrita.
¿Por qué? Porque no están dando cafecito a la entrada y, ay, es la coinonía del Señor, que no, eso no es. El amor son las gentes que se reúnen en grupos y está pendiente los unos de los otros, ¿sí? Por ejemplo, miren lo que está pasando en Armenia. La familia de una persona ya se conectó con Javier y con Liliana y están allá reunidos. Y otra familia va a viajar a Armenia, ya se fue Ricardo y entonces también. Antes no se conocían, te has visto con Ricardo creo que una vez aquí en el grupo de estudio Los que quieren dar la vida, ¿cierto? Pero ya, ¿sí? Y seguramente que si permiten, terminarán siendo mejor que hermanos. Yo con una persona de la iglesia sostengo una relación mejor que con mis hermanos. Porque mejor es el amigo que el hermano, dice la Biblia. Entonces, en las pruebas, en las vicisitudes, en los problemas, venga, ahora ayúdeme, oye, aquí hubo. Eso es el amor de la iglesia por la iglesia. Sí, claro, yo sé el amor que ustedes se tienen. Yo sí puedo ver y, ay, sí, me acuerdo la primera vez que fui a tu casa, me acuerdo la primera vez que fui a tu casa. Y me acuerdo también todo el rollo, ¿no? Me acuerdo cuando conocí a Luz Dari, me acuerdo cuando conocí a Ricardo, ¿sí? Eso Ricardo en mi casa, acuérdame, yo sé colocar me acuerdo de Emperatriz, ¿no? ¿Sí? Tu hijo, ¿dónde está Alexander? Está en Medellín. Está en Medellín, Alexander, su mamá está acá. Me acuerdo de la primera vez que fui donde Patricia, ¿no? La primera vez que conocí a su sobrino que estaba en Perú. Estuvimos allá cantando vallenatos, ¿no? ¿Se acuerdan? Ay, los vallenatos son del diablo. Perdonen por este pastor mundano, ¿no? Es compartir, es sostener la vida de fe, es vivir, es saber. Eso es amor. Y seguir preocupándose, y seguir orando, seguir clamando. Por sus hijos, por sus esposos, por sus esposas, por su familia, ¿no? Si ocurre un problema en Costa Rica nos duele a todos. Ahí estamos orando y clamando. Señor, obra. Si Julio está allá dando la vida en España, donde está Sonia, clamamos, lloramos por él y pedimos, Señor, fortalécelo. ¿Por qué? Porque lo amamos, ¿sí? Todas las personas cuando van a España le digo, mire, tiene que ir a la iglesia, mire, conozca a ese hombre, es tan bueno, es el mejor hombre que yo he conocido, vaya a conocer a Julio, ¿sí? Su esposa tan linda, tan buena gente, cada uno, ¿no? Nos amamos, sí hay amor en la iglesia. Dice después en Juan, capítulo 13, la iglesia que Dios anhela es una iglesia que se ama. Ay, a mí nadie me ama. Pues su merced, porque es un agujero negro, no se deja ver, no va con nadie, no comparte con nadie, no está con nadie. ¿Sí? No espere que lo amen, usted ame. Sea usted la iglesia, sea usted el que ama, sea el que llama, sea usted el que visita, sea el que abre las puertas, ¿no? Sea usted. Y le aseguro, no le va a faltar amor. Al que ama, no le falta el amor. No le falta el amor. Dice en Juan capítulo 13, versículo 2, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. ¿Qué hizo Jesús con la iglesia? Cenó. Mire, para los judíos cenar es un acto muy íntimo. Por eso es que nosotros recordamos la venida del Señor y la obra del Señor. ¿Con qué? Con una cena, con una santa cena. ¿Sí? Claro, al principio cuando comenzó la iglesia, pues la santa cena, entonces como la santa cena se desarrolló en una cena pues hay comida, ese día era el día de la Pascua, había cabrito con hierbas amargas, cocinado, había vino, había pan. Entonces en la iglesia primitiva pues así se desarrollaba. Si somos 10, fácil cuadrar una cena. Si somos 20, yo me acuerdo, al principio, una vez al año teníamos una reunión de molestar, ¿no? Se llamaba, Darío y Luciano alcanzaron a conocer, se llamaba la tarde navideña. Compramos una lechona, la gente traía postres, hacíamos unos juegos. La primera, deliciosa, la segunda, increíble, la tercera, magnífica, la cuarta, un caos. Ahí le robaron el bolso y tu hijo atrapó al ladrón.
No, se entró un ladroncillo, ¿no? Pero ya dije, no, como la iglesia es tan grande, que ya no se, ay no seamos tan románticos. No seamos tan románticos, ya no se puede. ¿Quiere hacer cenas de integración de Navidad? Pues su merced, con su grupo, en su casa, con la gente que le rodea y hagan un ágape y pasen juntos, porque no se puede, es una cuestión de logística. Pero sí celebramos, ¿qué? La Santa Cena, eso se puede. Y no se puede como en la época de Jesús, ¿no? Con cabrito, ¿con quién va a preparar el cabrito? Así pasó en el libro, en la iglesia de Corinto. Entonces Pablo va a decir, mire, ¿saben qué? No, esto no es traer comida para comer, porque entonces resulta que unos comen y otros no comen, y entonces unos se ponen bravos porque no le repitieron plato de lechona, y igual, la iglesia no ha cambiado, es la misma santa iglesia de Jesús que tiene muchísimos problemas. Lea el libro de Corintios capítulo 11. Y se agarraban, y entonces a los más pobres, ¿usted qué trajo? No, yo solamente traje pan, hágase allá arriba, no come. Y entonces Pablo les dice, oiga, pero ustedes, ¿qué les...? Ustedes pensaron que la cena del Señor era para estar compitiendo quién hacía el mejor plato y el mejor postre. Aquí no sucedió, ¿no? Es la iglesia del Señor. Es una iglesia santa que Dios ama. Pero está compuesta por vasos de barro. Entonces se limitó la cena a la copa y al pan, y listo. Y entonces ya se convirtió en un acto un poco más ritual. Más ceremonioso, es mejor la palabra, más ceremonioso. Usted ha visto, hacemos la cena y compartimos el pan. Pero la iglesia del Señor cena junta, o sea, tiene la relación junta, tiene la comunión junta. Mire conmigo Mateo capítulo 22. No voy a alcanzar ni siquiera Juan 13. Mateo capítulo 22, versículo 1 en adelante. Creo que he cenado con muchísimos de ustedes, ¿no? ¿Cuántas arepas nos hemos comido, no? También. Hemos comido. Claro, no puedo comer todos porque no me invitan. Además estoy en línea, ¿no? Pero ustedes también han comido, ya lo preguntamos, han comido con otra gente de la iglesia. Pero no es el hecho de comer, no lo vea ritualmente, sino el hecho de tener, ¿qué? La comunión, compartir fuera del culto, compartir la vida de fe, compartir esa relación, esa integración, eso que hace. Miren lo que hizo Jesús. Respondiendo Jesús, estamos en el versículo 22, volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decía a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros, animales engordados han sido muertos, todo está dispuesto, venid a las bodas. Esas son las bodas del Cordero. Y Dios, Jesús, anhela comer con nosotros esas bodas. Y las está preparando. Y Él mismo nos va a servir. ¡Wow! Y Él mismo, no piensa, a mí me tocará un pernil de pavo. No piensa en el acto físico. Piensa en la comunión de estar con Él sentados en las bodas del Cordero. Pero ¿qué pasó? Dice, mas ellos sin hacer caso se fueron uno a su labranza, otro a su negocio, otro tomando los siervos los afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó, imagínense, despreciaron al rey. Despreciaron la mesa del rey. Enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas, quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran ¿qué? Dignos. ¿Entiende qué es la dignidad en la Biblia? Digno, sigamos leyendo. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y salieron los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente, malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. En otro evangelio dirá, traigan a los cojos, a los mudos, a los tuertos, a los mancos, a los pobres, a los que nadie quiere, a los que nadie invita. ¿Usted sabe que somos esos? Usted sabe que Él, con toda nuestra indigencia, nos llamó a las bodas del Cordero.
y Él mismo nos vistió. Por eso después va a decir a uno que no está vestido con las ropas de Él. Le va a decir, ¿sabe qué? Fuera, usted no está vestido con las ropas de Él. O sea, usted no depende de Jesús. Usted cree que por su propia justicia puede presentarse. Que no, que tiene que ser con mi justicia. Son los que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. Pero ¿saben qué? Nos llamó a sus bodas. ¿Usted por qué hace aquí? Si usted es manco, ¿qué hace aquí? Y usted es tuerto, man. ¿Usted qué hace aquí? Y mire, su abuelita, le falta una pierna. Y mire, a su primo, estoy hablando espiritualmente, ¿no? Sin pelo, no me ponga bravo. ¿Quién es digno? ¿Sabe quién es digno? El que va, el que recibe la invitación. ¿Quiénes son los indignos? Usted no es digno, es porque usted no recibió la invitación. Ay, por favor, lea la Biblia. Usted no es digno de estar en esta iglesia. Yo le conté, ¿no? Una persona loca me dijo, la iglesia se le va a llenar de pecadores. Yo no sabía si abrazarlo o pegarle un puño. Además, el que lo estaba diciendo, pues le aseguro, ¿no? Pero él no es digno, porque no está entendiendo que Él nos llamó a nosotros en nuestra indigencia. Vengan, siéntanse, comen. No se preocupen, yo los limpio. No se preocupen, yo los visto. No se preocupen, yo sirvo el alimento. Usted solamente reciba la invitación. ¿Se imagina esa maldad? ¿Se imagina? No están esperando que usted llegue con un sobre ahí. ¿Sí? Lo invito a mi boda, lluvia de sobres. No está esperando eso. Vengan más bien los que no pueden comprar, vengan los que no pueden pagar, vengan los que no tienen con qué. Vengan los que para el mundo son indignos, que para Él son ¿qué? Dignos. Usted le está llamando indigna ¿a quién? A su esposa, a la esposa de Cristo, a su iglesia. Está llamando indigna a la iglesia. Pero la iglesia es ¿qué? ¿Es usted digno? ¿Es usted digno? Ay, no responda tan lacónicamente. ¿Usted está aquí invitado por el Señor? ¿Necesita algo más? No. Solamente necesitamos aceptar la invitación. No ve que los otros dijeron, ay no, yo estoy muy ocupado, soy boda pendeja esa. No. Ay, no puedo decir pendejo porque esto va a Venezuela. Boda tonta esa. Pero entiende que nosotros somos los dignos, ¿qué? Los que aceptamos la invitación. Lea la Biblia. Juan capítulo 4. Entonces estamos viendo, la iglesia que Dios anhela es la iglesia que ama, la iglesia que Dios anhela es la iglesia que acepta la invitación, la iglesia digna. Y entonces nosotros, ahí es que usted no ha estado en la costa es una delicia, ¿no? Porque en la costa uno va a una fiesta sin que lo inviten. Si hay un invitado, esa fiesta no va a ser un fracaso, se llena. Porque se dice, ajá, tengo una fiesta, vamos. Si a mí no me invitaron, a mí sí, vamos. Tú vienes conmigo. ¿Sí? ¿Quiénes han estado en la...? Eso es una maravilla, es una delicia. Es una... Ay, la hospitalidad en la costa es una delicia. Eso es una delicia. Aquí en Cachaco, no, ay, no, qué pena, oh, no, ¿qué dirán? Qué horror. Yo no me aparezco por allá. ¿Qué dirán de mí? ¿Sabe qué? No piense qué dirán de usted. Venga a la boda, venga a la fiesta, venga a la cena. Usted es digno, usted es digno. Usted es indigno si no acepta la invitación. Entienda, por favor. La iglesia que Dios anhela es la iglesia que acepta. Ay, no, pero usted va a ir así, vestido. Que no importa, hijo, que los que quieran. ¿Sí? Ayer dijeron en Salsa al Parque, dijo Gilberto Santa Rosa, no, Mariano, no me acuerdo el nombre del cantante, Mariano Cívico, gracias, ay, póngale fiesta, bien. Dijo Mariano Cívico, me encantan estos conciertos porque toda la gente puede venir sin pagar. Los que anhelan oír la música pueden entrar sin pagar. Ay, ¿y la iglesia no? La iglesia de Jesucristo hay que pagar, hay que tener un requisito, hay que vestirse de una manera, hay que tener un comportamiento, hay que... No, esos son los indignos. Bueno Dios. Ay, bueno Dios. Dice después, versículo 4,
Se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús, le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, las manos, la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Jesús limpia a su iglesia. La iglesia que Dios anhela es la iglesia que se deja que limpiar. No lo vamos a ver ahora porque veremos después. Ojalá tuvieran más quintos domingos los años. Ya no solamente quiero que el día tenga más horas, sino que los años tengan más meses. Entonces veremos más. Juan capítulo 15, Juan capítulo 16 y Juan capítulo 17. O sea que aquí, a quién sabe cuándo terminaremos. Pero la iglesia que Dios anhela es la iglesia que se deja ¿qué? Limpiar. En la Biblia dice, miren Juan capítulo 15, versículo 2 y 3. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, ¿qué? Lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Miren Gálatas capítulo 6, versículo 1. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas ¿qué? Tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, ¿qué? A sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Porque ahí dice que Él nos limpia y nos manda a limpiar ¿qué? A los demás. Así como yo he hecho con ustedes, siendo Señor y Maestro, así también harán ustedes ¿con quién? Con los demás. Límpiense los pies los unos de los otros. Ay, no, el descaro es... ¿Cómo así? ¿Usted robó y él tiene un desfalco en un banco? ¿Usted se robó ese caldito Maggi? ¡Qué pena! Pero él es un ampón de 7 suelas. Sí, la parábola de la viga en el ojo propio y la paja en el ajeno. Los fariseos le decían a los pecadores, ustedes no son dignos. Y entonces Jesús les dijo, les voy a referir una parábola. Ciegos, guías de ciegos. ¿No entienden que en su ojo hay una viga? Que usted no puede juzgar al hermano y decirle que el mugre de él es más mugre que el suyo. Sino que sí, usted dice ahí con espíritu de ¿qué? De ayuda. ¿Qué hubo, manito? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás así? No, mire, ánimo, tranquilo. ¿Cómo responde el Señor al pecado? ¿Con qué? Con la gracia, con amor y misericordia. Vamos, adelante, fresco. Uy, se le va a llenar la iglesia de pecadores. Ay, claro. Y aquí está el primero. Y entonces, ¿cómo nos vamos a acercar a Él? ¿Con nuestra propia justicia? No, yo no necesito que me limpies. Listo, su merced. Usted no es digno, usted es de Caín y usted no tiene parte conmigo. Ve al otro lado que siempre lo está tratando. Usted es de Caín, usted es indigno y usted no tiene parte conmigo. Si usted no se deja limpiar, tiene que dejarse limpiar. Tiene que reconocer, tiene que venir a sus pies, tiene que saber todo el tiempo que usted depende. La iglesia que Dios anhela es la iglesia que se deja limpiar y que ayuda para limpiar a los hermanos. ¿Y a quién hay que limpiar más? ¿Usted no ha visto los bebés? No, esa vaina huele feísimo.
eso es pero mefítico, esos pañales. Pero también cuando ya es grande y tiene sus embarradas, qué asco, ¿no? Pero toca, ¿sí? Cuando ya es el abuelito, toca. Y como es el abuelito, ay, malvado, iba a decir desgraciado, pero malvado, el abuelito que le limpió a usted los pañales, pues ahora le toca a usted, ¿sí? Me acuerdo con mi padre, ¿no? Le dio una cosa cerebral. Yo fui a acompañarlo una noche, ¿no? Y entonces me tocó acercarle el pato y ayudarlo a orinar, ¿no? Y yo sentía su vergüenza, entonces, ¿cómo le cubría su vergüenza? Pero amándolo, ¿no? Y entonces ahí le hice un chiste, no, pues, tú lo hiciste por mí, ahora yo por ti, ¿no? Entonces ya él, ¿sí? Pero se entiende. Ay, no mato ni a los ancianos. Ellos ya lo hicieron por nosotros. Mire, yo anhelo ese lugar para ancianos, en mi corazón está ese lugar. Nosotros hemos de recoger a los ancianos que nadie quiere, y los hemos de mantener, los hemos de sustentar, y darles una muerte digna, buena, cuidándolos, amándolos, protegiendo. Y yo creo que más de ustedes, unos diría, yo quiero ir allá a ayudarles. Yo quiero ir a sostenerles el pato, ¿sí? Eso espero. Eso espero, y que Dios nos dé vida para eso. Para allá vamos. Yo lo dije desde acá. Para allá vamos, a tener una institución para los ancianos y para los discapacitados. Bueno, entonces sí, la iglesia limpia y se deja limpiar. Versículos 12 al 17. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, sabed lo que os he hecho, y vosotros me llamáis maestro, Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor del que lo envió. Ay, no se sienta mal, ¿no? Porque uno cuando es papá también los pañales a veces no quiere, dice este chino malvado, cagón, pero ama a su hijo, no quiere decir que no lo ama, pero no quiere, ay, es que es muy harto. Aunque lo ama, pero ya deje de hacer popó. Ya, voy a darle menos comida. Voy a alimentarlo como los astronautas. Porque la cosa pues, entienda, es la iglesia. Es la iglesia. Ay, pero usted no quiso limpiar. Ay, pero no ve que somos humanos, nos cansamos, nos debilitamos. ¿Sabe quién sufre más cuando alguien está enfermo? No el enfermo, el que está al lado. Uy, eso es una pesadilla. Porque uno no sabe qué hacer y el dolor y el sufre y uno... Sí, ¿qué te doy? Sí, ¿qué te doy? ¿Cómo te ayudo? No puede hacer... Porque uno está dando una... Chévere, ya, estoy sufriendo. Pero el otro, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo te ayudo? Pero es parte del ser humano, es parte de la iglesia. Eso es parte de ser iglesia. Esa es la iglesia que Dios anhela. Dice ahí que tienen que servirse ¿qué? Los unos a los otros. La iglesia que Dios anhela es una iglesia que se sirve los unos a los otros. Y cuando dice que se sirve está hablando de lavar los pies, de ayudar, Mire conmigo Filipenses capítulo 2. Filipenses es un libro bien especial, ¿no? Porque resulta que la iglesia de Filipo era la iglesia que Pablo más amaba porque era la iglesia que más lo había apoyado. Hay otras iglesias que eran terribles con él y sin embargo las ama, pero les dice, uy, terribles ustedes, ¿no? Malvados, Gálatas malvados, Corintios malvados, ¿sí? Se han olvidado, pero no importa, pero se han olvidado, malvados. Alejandro el Candelero, que se lo entregó a Satanás. ¿Usted se imagina la rabia que tenía Pablo para escribir eso? Mire, estaba hasta acá. Ay, no, Pablo, así no habla un hombre de Dios. Pues se lo entrego a Satanás, no me friegue. Me cansé, ¿sí? Ay, mire, lea las cartas. No, Pablo, tú eres el hombre de Dios. Sí, por eso. Soy la iglesia. También me ensucio. También. Entonces en Filipo, que es la iglesia que Pablo ama, resulta que se levantó una rivalidad absurda. Entonces todo el mundo quería figurar y quería parecer un pavo. Imagínense, la iglesia que Pablo ama. Entonces Pablo les empieza a hablar en primer lugar de él.
Pablo siempre cuando comienza las cartas dice: Pablo, apóstol de Dios, no por hombres ni para hombres, sino por el llamado de Jesucristo. Miren cómo comienza la carta, Filipenses capítulo 1, versículo 1. Pablo y Timoteo, ¿qué? Siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo que están en Filipos, con los obispos y diáconos. ¿Se da cuenta que si hay una organización? Mire, si la iglesia no tiene un obispo, la iglesia se desbarata. Cuando comenzó la iglesia en Venezuela, ellos son un grupo, y todos vamos a trabajar juntos, y les dije, entonces llamé al más serio y le dije bueno, no sé si era más serio, pero a Ludwig, le dije: mire, Ludwig, la cosa es muy sencilla, no puede ser un grupo. Usted se carga la carga, y si usted no la carga, nadie la va a cargar. Y hay momentos en que va a tener que cargarla sola, y él va a decir: hay palabras proféticas. No, es que así es el ser humano. Al pastor Juan Carlos le dije exactamente: pastor, no puedes colocar gente a tu lado. Tú cargas la carga, y los que quieran seguir van a ir y van a hacer, pero esto es una obra sola. Usted agarre la maleta, sí, así le dijo, y usted qué le importa, usted coja la maleta y siga. Así es la iglesia, así es la iglesia. Pero fíjese, Pablo no dice Pablo apóstol, sino que dice Pablo ¿qué? Porque resulta que en la iglesia ahora todo el mundo quería enseñorearse y entonces estar ahí, y por eso entra a decir ese himno precioso del abajamiento de Cristo. Hayan ustedes el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se rebajó, tomando forma de siervo, otra vez la palabra, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte. Porque el que quiera ser el mayor, ¿qué tiene que hacer? Si quiere abrir una iglesia, usted tiene que estar dispuesto a servir, no a enseñorearse. ¿Quién tiene que abrir la iglesia a las 4:30 de la mañana? ¿Quién la abre? Juan Carlos. ¿Y quién tiene que recoger los papeles después del culto? Juan Carlos. Y a las 12 de la noche, si lo llaman, ¿quién tiene que ir a las casas? Juan Carlos. ¿Y quién tiene que dejar de estar el domingo por la tarde con sus niños para ir a llevar a un enfermo que está en el... ¿Quién? Juan Carlos. Porque no ve que él quiere ser el mayor en el reino de los cielos. Ay, yo no conocí un ambicioso más grande en el reino de los cielos que Juan Carlos. No ve que vio Cuba y dijo: para mí. Ay, qué hambre espiritual. Lo amo, pues ¿qué hago? Como a un hermano, no, quiero. Qué hambre espiritual, cómo lo respeto. Vio Cuba y quiso para él. ¿Usted no ha leído en el libro de cuando entran en la tierra prometida? Que Josué dijo: listo, ¿quién quiere una ciudad? Pídamela. Y Caleb, que ya estaba viejo como un perro, Caleb significa perro, ¿no? Dijo: ¿cuál es la más difícil? Jerusalén, démela a mí. Yo voy y la conquisto. ¿Saben qué le dio de premio? Josué, su hija. ¿Me entiende espiritualmente? Ay, yo quiero esa ciudad. Así dijo de Cuba. Y ahora dice: ¿y usted no tiene tiempo? Y entonces me está diciendo: ¿usted no tiene tiempo para ir a Venezuela? ¿Entiendes? Hambre de las almas, porque él sabe lo que es que invertir la vida en el reino de los cielos. ¿No ve que fue muy buen comerciante? Entonces ahora comercia ¿con qué? Con las almas. Se está haciendo millonario en el reino de los cielos. Todos los pastores que evangelizó en Cuba, y ahí estuvo, y llegó, y hubo, ¿no? Entonces, ya me dio envidia, el próximo año me voy a hacer lo mismo, ¿no? Claro. El que quiere hacer el mayor, ¿qué? No se pavonee, su merced. No se pavonee. Tiene que servir. Estoy dando hoy, se llama Clase para comenzar una iglesia. La iglesia que Dios anhela es la iglesia donde la gente quiere ¿qué? Servir. Dice ahí en Filipenses capítulo 2, versículo 19. Y yo sé, Dios va a levantar muchísimos Timoteos aquí en Palabra Viva. Ya los está levantando. Juan es uno de esos. ¿No vieron a Germán allá en Australia? Él es uno de esos. Juan Camilo, que está en Barranquilla, él es uno de ellos. Marta Mera, que está en Santa Marta, ella es una de ellos.
Yo aspiro, no, Javier o Ricardo, sean uno de esos. Cada persona donde Dios la ha mandado, Rosita en Cali es una de esas. En Medellín, Ana María es una de esas. Y ahora está Alex allá, el hijo de Emperatriz. Ay, yo quiero, ¿no? Yo quiero. En Girardot, Elvira, ay, los envidio, ¿no? Julio en España. Ojalá que los que están en Italia, los que están en Tampa, los que están, sean esos Timoteos. Dice ahí, espero en el Señor, mire, ay, es que no le quiero mirar la cara porque yo sé que usted tiene la capacidad, entonces no me friegue, ¿sí? Ya los he visto actuando, entonces yo sé, y se necesita, yo sé, ¿sí? Es que ¿para qué me pongo a decir nombres si cada uno de ustedes sé que puede hacer? Allá está Marina en México, ¿no? ¿Sí? Cada uno, si quisiera tomar la cruz y seguirlo. ¿Sabe qué? El diablo no nos estaría fregando tanto ahorita. Estaría ocupando tratando de defenderse. Madre, se vinieron todos en gavilla, ¿no? Quietos. ¿Qué hubo, diablo? A ver, Armenia es mía. Cali es mío. ¿Qué hubo? Medellín es mío. ¿Qué hubo? Es que tengo 3 hijos, yo por eso robo. ¿Sí? Arrinconado, hacerlo llorar. Cada uno, es que ¿qué hacemos? Cada uno de ustedes, con todas las capacidades que tiene, con todas las capacidades, hacer la obra. Dice, esperen al Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿Sabe cuál es el problema? Que todo el mundo tiene su ambición de este mundo. ¿Qué es lo que quiere? ¿Fama? ¿Fortuna? ¿O manipular a la gente? Y entonces, ¿sabe qué? No se puede empezar una iglesia con eso. No se puede. Se acordarán de mí. ¿Usted por qué quiere montar una iglesia? No, porque es que yo quiero heredarle a mis hijos. No se puede heredar la iglesia. ¿Usted por qué quiere? No, porque yo dejé de trabajar, entonces necesito sustento. No se puede. ¿Por qué? Es que yo siempre, como no pude estudiar, ahora quiero figurar. No se puede. No. Tiene que, sinceramente, interesarse por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, pero no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego, que yo vea cómo van mis asuntos. Dios ha levantado muchísimos Timoteos acá. Los acaba de mencionar. Y seguirá levantando. Ay, yo quiero que se quede uno aquí, ¿no? Y digo, ay Señor, uno que se quede aquí, ¿no? Envíame al que está en Australia, envíame a Germán. Sí, envíamelo. Julián, ¿no está en Barranca? Me da rabia, ¿no? Está sirviéndole al papá, ayudándole al papá, y no, padre, envíamelo a mí. No, todavía no es el tiempo, su merced, todavía no es el tiempo, espere que tenga, y entonces vendrá el tiempo, ¿no? Juan Carlos tiene Timoteos. ¿Ustedes han visto al pastor Juan Manuel? Una belleza. ¿Y saben qué? Era el único que estaba todas las mañanas con él orando, ¿no? Como Josué. Entonces yo lo miro y, pues, ¿qué puedo hacer por ese hombre sino amarlo? Yo lo veo y lo amo. Las pruebas, en la tribulación, luchando, pero ahí se puso de rodillas y triunfó. Triunfó no es que la situación se le arregló, triunfó es que aprobó lo mejor, tiene lo mejor. Entonces nosotros vamos por lo mejor. Sí, yo sé que Dios va a levantar esos Timoteos más. La obra de Dios no ha parado. Yo sé, ¿no? Es que ¿para qué les saco en cara a ustedes? Es que yo sé. Dios va a levantar a esos Timoteos. No importa que sean Timoteos de 80 años. No importa. Es que yo miro las capacidades. No ahorita voy a pasear a Julio, no quiero decir nombres. Pero yo sé. Es que yo sé la capacidad de cada uno. Entonces, antes, si yo fuera el diablo, estaría muy asustado con palabra viva.
Julián estuvo en Argentina, ¿no? Dijo, no, pues que no se imagina cuánto sabemos. Llegó donde un pastor que es evangelista internacional. Y el pastor, ¿y usted, pero usted qué? ¿Por qué sabe tanto? ¿No? La Biblia dice, y ahí con su... La Biblia dice. Sí, yo sé. La iglesia que Dios anhela es la iglesia que sirve. La iglesia que Dios anhela, versículo 18 al 19. Porque por ahí andan... perdón, estoy en Juan. No alcance todo, ¿no? Bien, después haremos el resto. Es que es mucho. Más pretencioso yo que pretendo. Juan capítulo 13, versículo 18 y 19. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañal. Desde ahora os digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. En la iglesia que Dios anhela, ¿habrá qué? Problemas. Y lean las historias de las iglesias. Aquí está hablando de Judas, ¿no? Después desarrollaremos. Y fíjese, Dios le había entregado a Judas ¿qué? La bolsa. Jesús le había entregado, sabiendo que era ladrón. Señor, se va a robar. ¿No lo escogí yo? ¿No escogí yo a ustedes dos y uno de ustedes es diablo? No, eso no sucede en nuestra iglesia, no. En la iglesia que Dios anhela, ¿habrá qué? Problemas. Lea la parábola del trigo y la cizaña. Y de pronto la cizaña somos nosotros. Mire a ver si está dando fruto. Porque no crea, la cizaña tiene apariencia de trigo, color de trigo, estatura de trigo. Tiene granos como el trigo, pero los granos son ¿qué? Vanos. O sea, no fructifican. Son nada, no sirven. Entonces mire su fruto. Tiene que darse. Mire conmigo ahí, Gálatas capítulo, 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11. No, en esa iglesia sí que hay problemas. Pues claro, ¿no es que es la iglesia que Dios anhela? Lea todas las iglesias, lea todas. Su merced no ha leído, es que como su merced no ha leído la Biblia. Desde el principio hay problemas. Con Jesús, hay uno ahí. Y todos estaban asustados, ¿no? ¿Para qué le entregó la bolsa? Juan lo va a decir, Juan sí lo denuncia porque Juan le tiene mucha rabia a Judas. Dice, él decía lo del perfume, no porque estuviera preocupado por la obra del Señor, sino porque era ladrón y quería quedarse con la bolsa. ¿Cuánto costaba su salvación? 30 monedas de plata. Desde el principio habrá problemas. 1 Corintios capítulo 11, versículo... 1 Corintios, no, que no es 1 Corintios. Es 18. 1 Corintios capítulo 11, versículo 18. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. No, Pablo, esta es la iglesia del Señor. Porque es preciso que entre vosotros haya ¿qué? Disensiones, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son ¿qué? Aprobados. Otra versión actual. Javier, por favor, lee duro. 18 y 19. Javier Socha. ¿19? Mire, es necesario. Tiene que pasar para que vea dónde está su qué, su corazón. Y ojalá, mire, ¿saben por qué es la misericordia de Dios? Que permite que nuestro corazón sea probado acá y no cuando estemos delante de Él. Porque se la puede embarrar, claro, la embarra. Mire, hoy no vamos a terminar, ¿no? Pero mire cómo termina
la porción, hablando de la negación de Pedro. Entonces usted está como un zapato diciendo, ay no, pues yo no lo negué, yo no hice, yo fui malo, yo fui ladrón, no amé a los hermanos. Bueno, pero Pedro, ¿qué? Se levantó y predicó y fue una columna de la iglesia. ¿Por qué? Porque esa es la iglesia que Dios anhela. La santidad está en ¿qué? En que nosotros hemos escuchado su llamado y hemos decidido ¿qué? Seguirle. Aunque estemos cojos y nos arrastramos y nos demoramos más que el resto, el que tiene los dos pies. El que tiene los dos pies es ciego, entonces ese no ve tan bien como nosotros. Pero el que es ciego tiene oídos y oye como el sordo que casi no escucha. Pero el que es sordo es manco, entonces casi no puede hacer, pero entre todos ¿qué? Hacemos la obra. Y esa es la iglesia que Dios anhela. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra que es la verdad y tú eres tan bueno, tan misericordioso, fiel, justo, benigno, paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento, Jesús. Gracias porque tu iglesia es una santa, Señor. Tú la lavaste con tu sangre, tú la compraste con tu sangre. Tú le pusiste nombre nuevo, Señor, tú la redimiste, tú nos hiciste hijos. Y tú eres paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, y el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo para empezar a servir duró 13 años, olvidándose del llamado. Pero un día respondió, y cuando respondió con todo. Ayúdanos a usar esta vida para eso, Jesús, ayúdanos. Y pon en nosotros el querer como el hacer, por tu buena voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a la iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús.